Leemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4 y verso 12. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios bendiga su palabra. Vamos a estar hablando en esta tarde sobre la persecución de la Biblia, la palabra de Dios, y también la persecución de la iglesia. Si la palabra de Dios es perseguida, por supuesto que la iglesia va a ser perseguida, porque eso es lo que hacemos nosotros. Predicamos la palabra del Señor. Vamos a estar hablando de esa gran persecución mundial que existe en contra de la palabra del Señor y de los creyentes. En todos los tiempos la Biblia ha sido perseguida por los ateos, la gente que incrédula, que no creen en esa palabra viva, poderosa. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios señala el pecado, la palabra de Dios señala la iniquidad, la inmoralidad. Por lo tanto, va a ser perseguida para tratar de impedir de que los gobiernos y los ateos puedan hacer lo que ellos desean hacer. La palabra de Dios señala el pecado, señala la maldad y la inmoralidad completamente. En el tiempo de la iglesia primitiva hubo una persecución que ha quedado en toda la historia de la iglesia. La persecución de los creyentes por el Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia, el hombre religioso, el hombre que quería vivir y vivía la ley, y por eso aborrecía a los creyentes, porque los creyentes predicaban las nuevas de salvación, algo diferente a la ley. La ley nadie la podía cumplir, y Cristo vino y cumplió la ley. Entonces nosotros ahora estamos llevando un mensaje diferente a la ley. Nadie podía someterse a la ley y vivirla, porque era fuerte la ley, era bien fuerte, dura. Pero la palabra del Señor, cuando vino Cristo, entonces nos trajo un mensaje nuevo, y ese es el mensaje que proclama la iglesia. Y por eso la iglesia ha sido perseguida en todos los tiempos, y la palabra del Señor. Por lo tanto, Saulo de Tarso iba a los principales sacerdotes y buscaba cartas para venir a Jerusalén y llevarse preso a los cristianos, y también meterlos presos y llevarlos y matarlos y quitarle la vida a los que predicaban la palabra de Dios. Lo importante del apóstol Pablo y lo que tenía él en su mente era tratar de detener el evangelio de Cristo, un celo vivo por la ley, y por esa razón él perseguía la iglesia, y fueron muertos muchos a través de la persecución de Saulo de Tarso, un gran y terrible perseguidor de la iglesia. A Esteban lo mataron y la ropa la pusieron a los pies de Saulo. ¿Por qué? Porque él consistía en su muerte, y fue muerto y apedreado por causa de la palabra del Señor. Y con todo eso, miraba a los cielos y le decía al Señor: no tome en cuenta el pecado de esta gente. Vio los ángeles, vio el cielo abierto, y le decía al Señor: no le tome en cuenta el pecado de esta gente por lo que están haciendo. Murió Esteban. Felipe tuvo que salir hasta Samaria. Hasta Samaria salió Felipe por causa de la persecución de la iglesia. Una persecución terrible. Y también Jacobo, hermano de Pedro, también fue muerto a cuchillo. A él lo mataron a cuchillo en la gran persecución terrible. Pero si nos vamos un poco más
allá vamos a ver también la persecución de la iglesia por los emperadores romanos. Emperadores romanos, hombres que celaban la religión. Y además de todo eso, ellos también se hacían hacer estatuas y imágenes de ellos mismos para que el pueblo las adorase. Y si los cristianos no estaban ahí para adorar, entonces eran dignos de ser muertos según el emperador. Eso era una persecución terrible. Nerón fue uno que quemó la ciudad entera, entonces pagó con los cristianos para que entonces los matasen a ellos, y murieron miles de cristianos murieron en esa gran persecución cuando Nerón quemó la ciudad de Roma. Eso fue una cosa terrible, la muerte de los creyentes en esa ocasión en Roma. El asunto es que la religión siempre ha estado en contra de la palabra de Dios, y los gobiernos, la política y todo ha estado en contra de la palabra del Señor en una forma terrible. En Roma se llevaron a cabo muchas grandes persecuciones a la iglesia. Por ejemplo, en el tiempo de la Santa Inquisición, cómo tomaban a los creyentes y los ponían en una mesa redonda y que tenía un motor, le daban el switch y le botaban los brazos, los pedazos se partían en pedazos ahí en las arenas de Roma. Los tiraban a las hogueras, a los leones. Los leones estaban 2 y 3 semanas sin comer. Y luego se llenaba el estadio de espectadores a mirar el gran show. El show era los cristianos, amén, tirados a los leones. Los leones los hacían pedazos. Era tan grande la maldad que vestían los nenes de cabritos para que cuando los leones lo vieran viniesen con gran furia y los hiciesen pedazos. Los echaban a las hogueras ardiendo, a la olla de aceite hirviendo. También la historia misma dice que hasta el apóstol Juan mismo fue echado en la olla de aceite ardiendo. Pasa que Dios puso su mano y no permitió de ninguna manera que Juan muriese allí, porque Dios tenía cosas grandes para Juan que revelarle a Juan, como por ejemplo cuando llegó a la isla de Patmos y Dios se reveló, el Señor se le reveló a él allí, dándole las revelaciones más grandes y proféticas del libro de Apocalipsis. La persecución en todos los ámbitos ha estado contra la iglesia del Señor. Los cristianos han sufrido muchísimo la persecución. Para adorar a Dios en esos tiempos de Roma, había que entrar en las catacumbas, había que entrar en los subterráneos, había que entrar bajo tierra, había que entrar en los túneles, y ahí era donde los cristianos aprovechaban para poder adorar a Dios y celebrarle un culto al Señor. Esperaban a veces las tormentas, el ruido de los truenos, relámpagos y rayos. Entonces corrían a las catacumbas, se metían bajo tierra, allí reunían la iglesia y allí adoraban al Señor, oraban por los enfermos, allí echaban fuera demonios, se libertaban, amén, los endemoniados, y la iglesia crecía, se salvaba la gente en aquellos tiempos, pero tenía que ser en las catacumbas, no se podía hacer en una casa, perseguían, buscaban las casas a ver quién estaba adorando a Dios en una casa o en un templo, en algún lugar. El que cogieran lo quemaban. Una grande persecución. Si a Cristo lo persiguieron, Cristo mismo dijo, si al árbol verde hacen esto, ¿cuánto más al árbol seco? Es que predicamos la palabra viva, la palabra que cambia, la palabra que transforma al adicto, que sana la moral, lo inmoral tiene que irse y tiene que desaparecer cuando llega la palabra de Dios. La palabra del Señor es la única
que cambia. Miren, este mundo, ¿cuántos libros existen en este mundo? Y no estoy diciendo que no sean buenos libros. De toda clase de libros hay en este mundo. Y yo pienso a veces que hay más libros que personas en este mundo. Todos son muy buenos libros. Y a veces buscamos libros para buscar información, a veces buscamos libros de medicina, de toda ciencia. Pero todos esos libros no se pueden comparar con la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia. Esta es la que tiene la palabra viva, la palabra que nos dirige y que no nos deja, nunca nos deja caer. Gloria al Señor. Esa es la palabra del Señor. Quisiera leer en Mateo 24 y verso 35, fíjese lo que dice. Mateo 24 y verso 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Eso quiere decir claramente que los cielos se pueden enrollar como un pergamino y puede desaparecer la tierra, el mar, las estrellas, el sol y todo puede pasar. Con todo y eso, la palabra de Dios permanece para siempre. Y no solo eso, que los que viven por esta palabra, que es la palabra de Dios, también hay promesa de que también vivirán para siempre. Viviremos para siempre porque la palabra de Dios jamás pasará. Y los que viven por esta palabra tampoco van a pasar, van a permanecer para siempre con el Señor. La persecución de hoy día en todo el mundo, que abarca todo el mundo entero, por causa de las religiones, por causa del ateísmo, por causa de malas doctrinas, es perseguida en todo lugar. Hoy día el mundo entero persigue la palabra de Dios con gran furia y con gran ira. Por ejemplo, imagínense Norcorea. En Norcorea usted no puede estar predicando la palabra de Dios como se predica aquí, en esta nación. Usted no puede estar predicando la palabra de Dios en Rusia, porque si en Rusia lo agarran a usted en la calle predicando la Biblia a una persona, le van a dar una multa a usted por estar predicando la palabra de Dios a una persona en la calle de $2,500 de multa. Además de todo eso, usted tiene que dar información de la iglesia que usted asiste y del pastor suyo. Cuando usted dé la información de su pastor, inmediatamente el pastor será arrestado y multado con una multa de $15,500. Eso es para escarmentar y no volverlo a hacer. Esa es la persecución en Rusia. La India, donde se adoran los ídolos, el sol, se adoran los ríos, se adoran las vacas, los bueyes en las carreteras. Y donde quiera que están, ahí los adoran. Morir en un río en la India es un privilegio para ellos, porque se fue con Dios la persona que se ahogó en el río. Y la Biblia es perseguida, la palabra del Señor, por esa razón. Y los cristianos también son bien perseguidos en la India. En la India, cuando le hacen la celebración al Dios de ellos allí, usted puede estar seguro que si usted no asiste a esa celebración y adora juntamente con ellos, averiguarán dónde usted vive, lo sacarán fuera, le quitarán la ropa, lo quemarán y quemarán también su casa con todo lo que usted tiene. Eso es en la India. Imagínese usted en la persecución en el Islam.
entre el pueblo árabe. Los árabes no creen en la Biblia, la palabra del Señor. Ellos, el libro de ellos, la Biblia de ellos es el Corán y el Dios de ellos es Alá. No pueden de ninguna manera creer la Biblia, la palabra del Señor. Yo tenía un amigo mío que es de Siria, sirio. Y cuántas veces le prediqué yo la palabra del Señor, él dice, está muy bonito lo que usted habla, está muy precioso la forma de usted hablar, de usted decir la Biblia y la manera en que usted lo expresa está muy bonito. El asunto es que yo no creo en eso porque nosotros no creemos en la Biblia. Nosotros creemos solamente en el Antiguo Testamento. Creemos que Dios hizo la creación, creemos que Adán y Eva pecaron, creemos en los profetas, pero en Cristo que ustedes adoran, nosotros no creemos, ni yo tampoco creo en Él. ¿Cuántas veces les tuve que explicar yo de que Cristo es Dios y que la Biblia es la palabra de Dios? No quiso, en ninguna manera quería creer que la palabra de Dios, la Biblia, sea la palabra de Dios. ¿Cuántas veces le hablé de milagros y maravillas que Dios ha hecho en nuestras campañas y en los lugares donde vamos a predicar la palabra del Señor y a llevar la palabra? Y no creen en ninguna manera, no quería creer en ninguna manera. Y por más que se le decía, y por más que uno le advertía, y por más que uno quería convertirlo a Dios, no había manera. Pero qué raro. Él no creía en Cristo, pero en una ocasión la niña se le enfermó y tuvo que venir donde mí llorando, diciéndome que la niña estaba grave en el hospital. Y yo le dije, la única solución para tu niña es Cristo, el Señor. Me quedé yo asombrado cuando él me dice, ora por mi niña para que el Cristo tuyo la sane. Y el deber mío es orar. No puedo negarme a la oración. Hicimos la oración, hice la oración juntamente con él. Él lloró y me preguntó, ¿tú crees que mi niña está sana? Y le dije, claro que sí. Si el Señor ha prometido sanar a los enfermos y ese es el ministerio de nosotros, llevar la palabra de Dios. Qué maravilla que al otro día viene sonriente, me echa el brazo y me dice, la nena ya está en casa. La gravedad desapareció de ella. Y yo le dije, Cristo Jesús la sanó. ¿Tú lo crees? Sí, yo creo que el Dios tuyo la sanó. Y yo le dije, debía de aceptar ese Cristo. Me dijo, jamás podré aceptarlo porque nosotros no creemos en Jesús. Fíjese lo que es la religión, lo que es la mala doctrina, lo que es una persecución a la palabra de Dios y a los que predicamos la palabra del Señor, a los creyentes, por causa de la religión. Una cosa terrible. Eso es espantoso. El mundo entero aborrece, odia, escupe, tira a la basura, hace escarnio de la palabra de Dios, la Biblia. Este libro que tengo aquí, el libro más aborrecido en la historia, en este mundo, desde que la palabra de Dios se imprintó en este libro, la Biblia. Y exclusivamente también quiero decir que a veces se lleva la palabra del Señor a las prisiones. Y aún con todo y eso, los reos, en vez de tomar la palabra del Señor para aprender de ella, vivir de ella, buscar salvación, salvarse, hacen lo contrario. Están tan llenos de malicias y de maldad y de demonios que toman las páginas de la Biblia, las quiebran, las rompen para enrolar marihuana, para hacer rolitos de marihuana con las páginas de la Biblia, para fumar marihuana en la prisión. Ni estando en la prisión,
quieren saber de la palabra de Dios, ni la Biblia. Aunque muchos se han salvado en la prisión, leyendo la palabra del Señor por un tratado, de alguna manera muchos se han salvado en la prisión y gloria a Dios por eso. Es terrible la gran persecución que existe hoy día en todo el mundo, en todo el mundo. Es que el ateísmo, no creer en la palabra del Señor, hace aborrecer la palabra. Y luego también, al aborrecer la palabra de Dios, también, amén, se aborrecen los creyentes, los que llevamos la palabra, los que predicamos la Biblia. Por eso es que hay tanto peligro en México mismo, mucho peligro. Porque México es uno de los países, yo creo, más católicos del mundo. Y el que vaya allí con un evangelio diferente, en algunas partes se puede predicar, hay partes que no se puede predicar. Hay lugares que predicando se ha subido arriba una persona y le ha quitado la vida al predicador. Y le han disparado. ¿Cuántas cosas no han hecho en tantos lugares de esta tierra? Sin embargo, en el mismo México, no se quiere oír predicar de Cristo. Tiene que ser la guadalupana. Esa es la virgencita, esa es la que según ellos es la que le ayuda a ellos. Y yo no digo nada porque es lo único que ellos creen. No quieren creer en Cristo ni en su palabra. Entonces, pues, ellos lo que tienen es esa virgen para adorarla y buscarla y pedirle. ¿Pero qué ha hecho ella? Nada. ¿Cuántos terremotos, cuántas cosas pasan en México? En México se matan por ciento todos los días. 50 y 100 personas todos los días a tiro, la gente matando, terrible. Eso es una cosa que da pena y da asombro en la manera en que se mata en estos lugares. La corrupción terrible, la misma policía está envuelta en todo esto, como una mafia. Eso es terrible. Pero que los países del mundo aborrezcan la palabra del Señor por la religión que tienen, pues eso es lo que hacen ellos. Eso es lo único que ellos han aprendido, la religión, y encuentran que en Cristo no hay salvación ni hay paz, pues entonces viven con la religión. Si en Rusia lo hacen, pues que lo hagan. Si lo hacen en la India, que lo hagan. En México también. En todos los países del mundo, en el Islam, en todos los lugares del mundo que quieran hacer esto, como Pakistán, Afganistán y todos esos lugares donde está la palabra de Dios perseguida y los creyentes también. Entonces, si es así, que lo hagan ellos. En estos lugares de Pakistán y Afganistán, todos esos lugares, ahí matan cientos y cientos de creyentes y los queman y los ponen a la carretera para que todo el mundo los vea. Eso es terrible. Este país de América, Estados Unidos de América, el país conocido por el mundo entero como el país cristiano, donde la palabra del Señor se lleva con libertad, donde la palabra de Dios tiene el primer lugar, es este país conocido por el mundo entero como el país cristiano, el país creyente, donde aman y anhelan la palabra del Señor, la Biblia. Pero da pena. Da mucha pena de la manera en que este país se está comportando, Estados Unidos de América, e incluyo a Puerto Rico también. Porque este es un país que se fundó y fundó sus raíces en la palabra del Señor, en la Biblia. Un país ejemplar para todas las naciones del mundo. Por eso este país llegó a ser y ha llegado a ser la potencia mundial más grande en toda la historia.
del mundo, Estados Unidos de América. La potencia mundial, todos los ojos están puestos en los Estados Unidos de América y toda la esperanza de los pueblos están puestas en los Estados Unidos de América, idénticamente como en los tiempos del reinado de Nabucodonosor, lo mismo. Cuando Nabucodonosor estaba en su reino reinando en Babilonia, los ojos estaban puestos sobre Babilonia. Es más, que dice la Biblia que Nabucodonosor tuvo un sueño con un árbol que llegaba a su copa hasta los cielos, y dice que las aves de los cielos anidaban sobre las ramas de ese árbol y las bestias de la tierra venían y estaban a la sombra del árbol. Eso tiene un significado, en verdad que no tienen que ser aves ni bestias. Lo que quiere decir esto es que el mundo entero tenía los ojos puestos en Babilonia, en Nabucodonosor, y que toda la esperanza estaba puesta en Nabucodonosor, y que todas las naciones venían a la sombra de Babilonia para refugiarse en Babilonia cuando había hambre, cuando habían problemas de dinero, de economía. Mala economía, la economía estaba baja, no había dinero, no había nada. Babilonia era el lugar de venir a buscar refugio. Ese era el lugar. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor era el rey de Babilonia y se creía que era Dios, porque Dios lo bendijo. La palabra dice, Daniel mismo se lo dijo: oh rey, el Dios del cielo te ha engrandecido en este reino. Lo que da a entender claramente que Dios fue quien puso a Nabucodonosor allí como rey. Fue Dios, no fue él mismo. Entonces él se estaba dando la gloria a toda él. No había gloria para Dios ninguna. Imagínense que Dios engrandezca a una persona, que Dios bendiga a una persona y la persona pasa como que no le interesa nada, no le importa nada, no saca un tiempo para adorar a Dios, no puede glorificar al Señor ni darle gracias a Dios por lo que Dios le ha dado. Entonces Babilonia vivía así. Este país, los Estados Unidos de América, que es el país, vuelvo a repetir, que amén, sus raíces crecieron en la palabra del Señor. Este país se ha olvidado de Dios y de su palabra. La Biblia, la palabra del Señor, es ahora mismo aborrecida por los Estados Unidos de América. Incluyo a Puerto Rico también. ¿Por qué? Simplemente porque la palabra de Dios señala el pecado, juzga la maldad, la depravación, la inmoralidad. Este país, que fue fundado en la palabra del Señor, ha tenido que pagar unas consecuencias bien grandes por aborrecer esta palabra de Dios, por perseguir esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios le señala el pecado a este país. Por ejemplo, 8 presidentes de los Estados Unidos de América murieron antes de terminar su término de presidencia como presidentes. 8 de ellos. 4 murieron por muerte natural, pero 4 murieron asesinados en las calles de este país, predicando un discurso, como le pasó al presidente Kennedy, que fue acribillado, un hombre que quería la bendición para el país, un hombre muy bueno, lo mandaron a matar. De ahí 3 más fallecieron. Ahí incluimos también al gran predicador Luther King, que buscaba la liberación, la bendición, para que no hubiera racismo. Y también lo mataron. Los Estados Unidos de América deben de oír esta palabra bien clara que yo estoy predicando en esta tarde. Porque desde que sacaron la palabra de Dios de este país, lo que ha venido aquí a este país es tragedia. Pura tragedia,
muerte, sangre. Un país de sangre, como lo era Nínive. Nínive, dice la palabra del Señor, que era un país de sangre, sangriento. Mataban de manera asombrosa a las personas en Nínive. Pero cuando Dios llamó a Jonás y le dijo: Jonás, ve a Nínive a llevar esta palabra, y Jonás fue a Nínive y llegó a predicar por las calles de Nínive, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El primero que se arrepintió fue el rey de Nínive, que se quitó sus ropas reales y se vistió de saco y se acostó en ceniza y mandó a todo el país, a humillarse delante de Dios en ayuno y oración, y mandó a que ni a los animales se le diera comida, que todo estuviera en ayuno. Y él dijo: a ver si Dios se arrepiente del mal que él ha propuesto traer sobre nuestro país. Eso es una muy buena acción. Ojalá todos los países puedan hacer como el rey de Nínive, arrepentirse de sus pecados y de sus maldades y poner a Dios primero que nada. Si Dios estuviera en los países, no hubiera tanta guerra, no hubiera guerras. Si los Estados Unidos de América, igual que Puerto Rico, igual que otros países que son aliados a Estados Unidos, buscaran a Dios como Dios se debe buscar, como lo buscaba el pueblo de Israel cuando estaban esclavizados en Egipto. Oigan, mi hermano, la bendición de Dios tenía que caer grandemente. No tenían que tener bombas, ni tenían que tener misiles de ninguna clase, porque Dios sabe pelear sus batallas sin tener nada a la mano. A Moisés Dios le dijo: tira la vara, y la vara se hizo culebra. Toca en las aguas y se convirtieron en sangre. Dale al polvo de la tierra y el polvo se hizo piojos. Una plaga de piojos que atacó al faraón. Una cosa terrible. Las plagas de rana, de moscas. La muerte de los primogénitos de los egipcios. No quedó ningún primogénito en Egipto que no murió, tanto de seres humanos como de animal. Eso fue una cosa terrible. ¿Por qué? Porque Dios vino sin bombas y sin misiles a pelear las batallas, a defender su pueblo Israel. Dios vino con ranas, con moscas, con piojos, con tinieblas, con sangre en las aguas, y después, lo bonito de todo, que le abrió el mar Rojo para que ellos pudieran cruzar al otro lado. ¿Quién no va a servir un Dios como ese? Un Dios tan grande. Lo que pasa es que a veces la gente quiere que Dios haga como ellos quieren, que tiene que ser ahora. Dios, quiero esta petición, quiero este carro y lo quiero ahora. Si Dios no me lo da ahora, no vuelvo a la iglesia más nada, no leo la Biblia más, porque Dios no me contestó. Las cosas no son así. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no tiene apuro para nada. Lo que nos desesperamos y nos apuramos somos nosotros. Pero si el mundo entero pusiera su mira en el Dios del cielo y en su Hijo Jesucristo, todas las cosas cambiarían en este mundo. Todo cambiaría en este mundo. Una cosa increíble. ¿Por qué razón este país ha sufrido tanto? Por causa de las cosas que han firmado y aceptado una ley corrupta en este país. Por ejemplo, fíjese cómo este país ha matado tantas criaturas en este país. Se han matado tantas criaturas, tanto en el aborto aceptado en este país. Niños que no pueden hablar, no oyen, no pueden gritar, porque están en el vientre de su mamita, ahí. Y no pueden decir: mami, no me mates. Mas, sin embargo, este país ha derramado sangre en todos lados. Eso es
terrible cómo en este país corre el crimen en los niños. Las madres son las primeras irresponsables, luego los médicos. Y primero que nada, el presidente de esta nación, el Senado y la Cámara, que aceptan y firman las cosas que el presidente quiere que se lleven a cabo. Por ejemplo, el presidente Obama es un presidente que cuando estaba en las primarias corriendo para ser presidente de los Estados Unidos, se le preguntó en una ocasión al señor Obama, ¿qué usted cree del matrimonio? ¿Cómo debe ser? Él dijo, bueno, yo creo que debe ser como dice la Biblia. El matrimonio lo eligió Dios y debe ser entre un hombre y una mujer. Pero luego después, antes de salir de su mandato, se atrevió a firmar la ley de que se casaran hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, Puerto Rico saltó, porque Puerto Rico siempre está reguindado del rabo de los Estados Unidos y no lo larga, porque para Puerto Rico Estados Unidos es la esperanza. Y no saben que lo que se come aquí se come allá. Y lo que se bebe aquí se bebe allá. Y la corrupción de aquí es la de allá. Y la homosexualidad aquí es la misma de allá. Y la maldad y el crimen aquí es el mismo de allá. Eso es una cosa terrible. Aceptaron y firmaron la ley de que los homosexuales se podían casar. Ahora hombres con hombres y mujeres con mujeres van a los lugares a casarse, a las iglesias, a la corte, a casarse y se casan. Y yo digo una cosa, el que quiera hacer lo que le dé la gana, que lo hagan. No tienen que vivir ni asustados por eso, porque la palabra del Señor misma nos enseña que el que esté sucio se ensucie más, pero que el que esté limpio, límpiese más. El que está sucio, pues no va a querer limpiarse. Pues entonces, como usted no quiere limpiarse, pues entonces húndase más. Húndase. Entonces, ¿quién lo va a sacar del hoyo? Desde que este país comenzó a sacar la palabra de Dios y a aceptar cosas terribles en este país, ha venido la mano de Dios sobre este país. 50 años que sacaron la palabra de Dios de este país. De la Casa Blanca la sacaron, de la Casa de las Leyes, de la Casa de Fortaleza, la fortaleza del país. De allí sacaron la palabra del Señor. Y cuando se saca la palabra de Dios, la acción de sacar la palabra de Dios es sacar a Dios mismo. Y como Dios es tan humilde, Él coge lo de Él y se va. Usted vota a Dios y le dice, no te quiero aquí, vete. Y Él no discute. Le da una advertencia y le dice, mejor es que yo me quede para ayudarte. Pero si tú me votas, yo me voy. Hay un libre albedrío que Dios le dio al ser humano de escoger a quién servir. ¿Servimos al diablo o servimos a Dios? ¿Cogemos el infierno o la gloria? ¿Aceptamos a Dios o al diablo? ¿A quién vamos a servir? Pues los que no quieran esta palabra pueden vivir como ellos quieran, pero saben que amargamente le va a saber en el paladar el haber despreciado la palabra del Señor. Esta palabra no se puede despreciar en ningún momento. En ningún momento. Pero el que quiera la puede despreciar. Usted puede leer esta Biblia, usted puede buscar la Biblia y Dios se alegra de que usted lo haga, se goza. Puede coger la magia negra, la magia blanca y la magia verde y puede practicarla. Usted puede ser un mago, usted puede hacer lo que usted quiera. Y Dios no tiene nada con eso. Dios siempre bendice y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios busca siempre. Si nadie quiere hacerlo, si este país no quiere hacerlo, sacaron a Dios de la Casa Blanca, entonces ¿qué pasó? Se quedó la silla vacía.
Y como la silla se quedó vacía, vino el diablo y se sentó en la silla. Ahora el diablo es el que da instrucciones en la Casa Blanca. Y acuérdese claramente que dice que hay gobernadores de las tinieblas que se encargan de extorsionar la mente de los gobernadores terrenales. Hay principados que van a los príncipes de la tierra y extorsionan la palabra de Dios y le hacen firmar leyes que a Dios no le agradan. Eso es una cosa terrible. Sacaron la palabra de Dios de las escuelas. Ya en las escuelas no se puede hacer una oración, no se puede leer la Biblia. Todo esto lo hicieron por sacar dinero. ¿Sabe usted los millones de dólares que el gobierno hace con el aceptar la homosexualidad en este país, con los abortos en este país? Pero no saben ellos los millones que perdieron cuando las Torres Gemelas cayeron abajo, que se desboronaron. ¿Por qué? Porque de afuera, de aquí mismo, aquí ellos buscan afuera el terrorismo de afuera, pero el terrorismo más grave está aquí dentro. Si los mismos que tenían los aviones y volaron los aviones eran pilotos que habían estudiado aquí mismo en los Estados Unidos. Esa gente vienen aquí, estudian aquí, vienen pequeños, vienen muchachitos aquí se crían y después que comen y se alimentan de aquí y viven aquí y tienen todo aquí, cogen un avión, van y revientan cualquier building, la Casa Blanca, cualquier lugar. Sacar la Biblia de las escuelas y la oración es sacar a Dios también de las escuelas del país. Ya las escuelas no se debían de llamar escuelas. ¿No sabía eso? No se debían de llamar escuelas. Las aulas de clase no se deben de llamar escuelas por la sencilla razón de que esos son campos de batalla. Los hijos nuestros van a las escuelas, los hijos van a las escuelas. Y usted no sabe si van a volver de nuevo a su casa. Por eso es importante que se prohíba la oración, que se prohíba la Biblia, que se prohíba todo en este país. Pero usted en los secretos de su casa, ore por los hijos suyos que salen a las escuelas a estudiar, al campo de batalla, como yo acabo de decir. Y ahora va a ser peor la cosa porque ahora armaron a los maestros. Imagínense, al sacar la palabra de Dios y la oración de las escuelas, es sacar a Dios. Es una acción de sacar a Dios. ¿Y quién se mete? Los demonios. ¿Qué hacen los demonios? Cogen la mente, extorsionan la mente de estudiantes, de maestros, de familiares que van por un enojo y entran a la escuela y acaban con todo lo que hay allí. Ahora va a ser peor. Porque esto no es una guerra entre carne y sangre. Si fuera de hombre a hombre es diferente. Cuando digo de carne y sangre, quiere decir de hombre a hombre, pelear personas con personas. Eso no es así. Son demonios que se meten a la mente, al corazón, a la cabeza de las personas, extorsionan la mente y las personas quedan malos de la cabeza, jalan por un revólver y acaban con todo lo que hay. Y ahora imagínese usted una maestra armada con una pistola encima, que venga un demonio y le ponga en la cabeza una mala idea. No alaría por la pistola y acabaría con toda la clase. O venga un muchacho endemoniado de por allá, con la mente extorsionada, y venga y le dé un cantazo a la maestra o al maestro y le quite la pistola y acabe con la clase entera. Estados Unidos no está buscando la dirección correcta. La dirección se busca en Dios para que Dios sea el que hable. ¿O es que se olvidaron de que Dios habla? Dios habla. Y Dios dice lo que hay que hacer y Dios previene las cosas. No estoy hablando de que por qué juicio sobre los Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Por qué tanto juicio? Y tanta cosa. No es eso. Es que las naciones del mundo hagan lo que quieran hacer. Pero esta nación, si era una nación que sus raíces crecieron en la palabra del Señor y la tenían en la Casa Blanca, y la tenían en las escuelas, y la tienen en diferentes lugares, ¿por qué entonces la cambiaron ahora? Eso provoca la ira de Dios.
Eso provoca la ira de Dios. Sacar la palabra de Dios de la Casa Blanca, de la casa de fortaleza, es sacar a Dios mismo. Sacarla de las escuelas es lo mismo, sacar a Dios de ahí. Ahora, esto va a seguir peor. Esto va a seguir peor porque esto es una persecución completa aquí mismo en los Estados Unidos, secreta, una persecución de la palabra de Dios, de los cristianos, y aquí estamos nosotros riéndonos y que esto está bueno aquí, y esto se va a poner bien feo aquí. Esto se va a poner bien feo aquí. Mire, han sacado la insignia de los 10 mandamientos, ya han sacado la insignia de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos de 20 cortes federales de los Estados Unidos de América. La insignia que siempre estaba ahí, como acordando, aquí está Dios, como acordando, Él es el que manda. Esa la sacaron. Los 10 mandamientos tipifican el poder de la justicia de Dios, el poder de la palabra de Dios, la justicia de Dios. Y sacarla de ahí, sería mejor morirse uno que hacer eso. Sacaron la insignia, mire por dónde van ya. Sacaron la insignia de 20 cortes federales. Sacaron todo lo que tenga. Van a sacar todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, con alguna insignia, con alguna escritura de los museos en este país. Se prohibirá la oración y culto en los asilos que pertenezcan al gobierno. Estoy hablando aquí, yo estoy en Cleveland hablando. Estoy en Cleveland, aquí en los Estados Unidos. Y aquí crecí yo, aquí me crié, casi se puede decir yo. Llegué aquí 18 años y aquí he estado toda mi vida. En Puerto Rico no he vivido nunca. Pues, sépalo en claro, la persecución es tan grande que están entrando poco a poco, van a eliminar todo lo que tenga que ver con la escritura, con Dios y cristianos aquí en este país. Todo lo van a eliminar. De los asilos. No se puede orar en los asilos por los enfermos allí. Estoy hablando de los asilos que pertenecen al municipio, al Estado, al gobierno. Allí no se permite oración, ni se permite lectura bíblica, ni se permite llevar Biblias, porque eso está prohibido en todo momento. Se prohibirá, se va a prohibir, y está para aceptarse eso. Se va a prohibir también los familiares. Cuando muere una persona en los ejércitos de los Estados Unidos de América, se está acostumbrado de que los familiares son los que llevan a cabo el sepelio y hacen todo en la funeraria, se cantan coritos, se trae un trigo, se trae un cántico y se predica la palabra de Dios. Si eso es con un soldado, están buscando aprobar esto. Si es con un soldado de los Estados Unidos de América, cuando el soldado es muerto en guerra, en batalla, ese soldado lo traen a la funeraria y el gobierno federal es el que toma todo el control en esa funeraria. Ahí nadie puede decir nada, ni leer Biblia, ni orar, ni cantar. Los familiares van a estar allí, pero no pueden tener voz y voto en ese lugar. Eso es terrible. Esto es una persecución terrible de la palabra. Y cosas que todavía no sé, que no he averiguado bien, que están sucediendo en forma escondida. Que están sucediendo para tratar de evitar la palabra del Señor en todos estos lugares. Dicen que la oración, eso en todo, que la oración a un Dios todopoderoso no se debe hacer de esa manera.
Por eso fue que sacaron la Biblia de la escuela, porque oraban al Dios Todopoderoso. Y dicen, no se debe orar mencionando la palabra a un Dios Todopoderoso. Amados hermanos, las cosas no están muy buenas. Cristo viene por su iglesia. Pronto el Señor sonará la trompeta en lo alto y la iglesia va a ser arrebatada de aquí. Y el mundo entero entonces va a saber cuánto duele haberle dado la espalda a la palabra del Señor. Darle la espalda a la palabra del Señor es un peligro eminente. La palabra de Dios tiene vida, es viva, como acabamos de dar lectura hace un ratito en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando andamos con la palabra de Dios, andamos con la vida, con vida, un libro vivo, que usted le dice al adicto, mira, Cristo te ama, Él acepta esta palabra y es salvo inmediatamente. Que Dios me los bendiga grandemente a todos y oremos por la iglesia del Señor, oremos por los Estados Unidos de América, que hagan como el rey de Nínive, que se arrepientan de todas las cosas, porque esto está llegando todo a su fin. Las profecías se han cumplido y en cuanto a este país y en cuanto a las cosas venideras, las profecías se siguen cumpliendo. Les deseo a todos muchas bendiciones, salud por esta palabra y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.